¿Cómo están mis queridos amigos y amigas? Bienvenido al canal La Voz en el Desierto por Antonio Pizarro. Señor los bendiga a todos ustedes. Hoy día, mis queridos hermanos, vamos a estudiar el tema que se llama ¿Cómo entender el reino de Dios? A veces en cuanto al reino de Dios hay muchas discusiones. Muchas personas dicen que el reino de Dios comenzó a regir cuando Jesús vino a la tierra. Otras personas dicen que ya estamos en el tiempo del milenio. Y hay varias posturas acerca del reino de Dios. Nosotros hoy día las vamos a estudiar en las tres dimensiones que la palabra de Dios revela. Bueno, en primer lugar, tenemos que entender que el reino de Dios es eterno. Dios es rey y ha sido rey de la eternidad. Es el único poder que es absoluto. Vamos a ver esa primera dimensión. Dios siempre ha sido el rey. El libro del Salmo, capítulo 93 y el versículo 1, dice lo siguiente ahí la palabra de Dios. Jehová reina, se vistió de magnificencia. No hay duda de que Dios siempre ha reinado. Jehová se vistió, dice, de ciño de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Y mire lo que dice el versículo 2. Firme es su trono. Desde entonces tú eres eternamente. Dios, como Él es eterno, siempre ha existido, es el poder absoluto. Dios es, mi queridos hermanos, rey por la eternidad. Dios ha sido el rey por la eternidad. Entonces ahora vamos a ver la dimensión número 2 que confunde a muchas personas. Vamos a ver la predicación de Juan el Bautista. Vamos a ir a San Mateo, capítulo 3. San Mateo, capítulo 3. Vamos a ver cómo consistía la predicación de Juan el Bautista y también, mis queridos hermanos, la predicación del Señor Jesucristo. San Mateo capítulo 3 y el versículo 1 dice: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Vamos a ver cuál era la predicación de Juan el Bautista, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí Juan el Bautista decía que el reino de Dios se había acercado. Ahora, ¿qué significa esta expresión que el reino de Dios se había acercado? Si vamos acá, antes de contestar esa pregunta, vamos a ir a San Mateo capítulo 4 y el versículo 17. Vamos a ver cómo el Señor Jesucristo comienza su predicación. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Interesante. Dice la palabra de Dios que el reino del cielo se había acercado. Se había acercado el reino de Dios. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? En primer lugar, hermano, el reino de Dios en la tierra era el Señor Jesucristo. Cuando le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿cómo vendrá el reino de Dios? Jesucristo dijo: el reino no vendrá como los hombres piensan, sino que el reino de Dios en medio de ustedes está. ¿Por qué? Porque el representante del reino de Dios es el Señor Jesucristo. Ahora, mis queridos hermanos, la connotación que tenía cuando Cristo vino a la tierra no era destruir los poderes políticos que había en la tierra, sino que la dimensión, la manera del reino de Dios como se manifestó cuando Cristo vino a la tierra era espiritual, no era literal. ¿En qué sentido era espiritual? Que Él venía, mis queridos hermanos, como representante del reino de Dios a salvar la raza humana. Él venía a morir por nosotros. Por eso cuando Pilato le dijo: ¿tú eres el rey de los judíos?, el Señor Jesucristo le dijo: si yo fuera rey de este mundo, como tú eres el rey de este mundo, mis seguidores hubiesen peleado de mí, pero mi reino no es parte de este mundo. Es decir, que no era de la dimensión como tenían, porque el reino de Dios, cuando Cristo lo vino a establecer, fue con la predicación, no fue por las armas, no fue destruyendo los imperios mundiales. De hecho, los imperios mundiales siguieron y siguen existiendo, sino que la manifestación del reino de Dios en la tierra, en los tiempos de Juan y en los tiempos del Señor Jesucristo, era la salvación del hombre. Por eso, si nosotros vamos acá a Hechos de Apóstoles, por eso los discípulos estaban muy en expectación cuando el reino de Dios tomaría políticamente, mis queridos hermanos, los asuntos de la humanidad. Aquí en Hechos, capítulo 1, el Señor Jesucristo dejó bien claro que la misión de Él no era aquella todavía.
Y por eso vamos a estudiar la dimensión número 3 del reino de Dios. Dice acá Hechos capítulo 1 y el versículo 6. La ascensión del Señor Jesucristo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿estás restaurando el reino de Israel en este tiempo? Como algunos dicen y algunos predican hoy día, y bueno, se han comunicado conmigo algunos hermanos, ¿cierto?, que también quieren aportar. Tenemos que respetar las diferentes a veces enseñanzas, que el reino de Dios literalmente comenzó cuando Jesús vino. Pero acá lo mismo preguntaron los apóstoles: ¿estás tú restaurando el reino de Israel en este tiempo? Vamos a ver qué respondió Jesucristo. Les dijo: no nos toca, dice, a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis, dice, poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, hasta Samaria, hasta lo último de la tierra. El Señor Jesucristo dejó claro acá que no era el tiempo de exterminar los reinos humanos, que el reino de Dios elimine todos los reinos humanos. Y aquí vamos a ver nosotros qué nos enseña la Biblia. ¿Cuándo va a venir ese momento en que el reino de Dios se haga cargo de este mundo? Si nosotros vamos al libro de Isaías, ahí se menciona claramente en qué tiempo la Escritura dice. El libro de Isaías capítulo 2 dice claramente cuándo será el reino de Dios, mis queridos hermanos, va a enderezar a la humanidad de manera no espiritual, sino de manera literal. Isaías capítulo 2, versículo 1 dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Y miren lo que dice la profecía bíblica. Acontecerá, dice, que en los postreros tiempos, es decir, los últimos tiempos, que será, dice, confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Aquí el monte de Jehová representa el reino de Dios. Aquí la Biblia es bien clara. Esta es la tercera dimensión del reino de Dios. Dios va a tomar los controles, porque hoy día, cierto, es bien claro. La Biblia dice que el que está hoy día gobernando el mundo es Satanás. El gobernante de este mundo, el príncipe, es Satanás. La palabra príncipe significa el que gobierna. Y hoy día están gobernando, cierto, los poderes que hoy día vemos en el mundo que destruyen el mundo. No podríamos decir que el reino de Dios está rigiendo la tierra, por todo lo que se ve. Pero acá dice el profeta Isaías que en los últimos tiempos, ahí el reino de Dios vendrá de esta manera. Y ahí dice: vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará, dice, sus caminos. Caminaremos, dice, por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley. Interesante, en ese entonces, como algunos dicen que la ley fue abolida, mentira. Dice que por la eternidad habrá ley, porque la Biblia dice que andaremos y de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Dios. Dos cosas que vamos a necesitar por la eternidad: la ley de Dios y la palabra de Dios. Juzgará entre naciones y las reprenderá a muchos pueblos. Volverán sus espadas en reja de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adestrarán, dice, más para la guerra. Ahora esta profecía, mis queridos hermanos, en la tercera dimensión del reino de Dios, también se encuentra acá en el libro de Daniel capítulo 2, versículo 44. Y viene hablando, ¿se acuerdan ustedes cuando yo les prediqué acerca de la imagen que tenía diferentes metales? Cuando Nabucodonosor quería saber qué iba a suceder con su reino, y Dios en un sueño le dice: tu reino será de muchos más reinos que vendrán sobre ti, pero va a haber un reino que es el eterno, y este es el reino de Dios. Pero qué interesante que Dios le muestra claramente que el reino de Dios se iba a establecer en los últimos tiempos. Dice acá el versículo 28 de Daniel 2: pero hay un Dios, dice, en los cielos, el cual revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Imagínense, Babilonia, 600 años aproximadamente, 580 años antes de Jesucristo, Dios le revela lo que iba a suceder en los últimos tiempos. Y aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y vamos a ver, porque no podemos leer todos los versículos, el versículo 44 es donde está lo medular ahí es donde está, cierto, lo que Dios va a manifestar en los últimos tiempos. Dice acá: en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos
y Él permanecerá para siempre. Interesante. Como Dios le dijo a Nabucodonosor, mediante el profeta Daniel, Dios te va a mostrar lo que va a pasar en los últimos tiempos. Que el reino de Dios se va a establecer, mis queridos hermanos, y reemplazará a todos estos reinos. Aquí tenemos, mis queridos hermanos, el reino de Dios en las tres dimensiones. Eterno siempre ha sido, espiritual cuando vino Cristo para salvar al hombre, pero el final de la historia de la humanidad, el Señor, mis queridos hermanos, se enfrentará con las naciones, como dice la palabra de Dios, y Dios tomará los controles de la humanidad. Mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga, es mi deseo y oración. Suscríbanse al canal, compartan estos temas con otras personas. También estamos en TikTok, también estamos subiendo TikTok todos los días, 3 TikTok. Y mis queridos hermanos, si alguno cierto quiere ahí unirse, y que el Señor los bendiga grandemente a ustedes, mis queridos hermanos. Y vamos a hacer una oración para que el Señor nos acompañe este nuevo año como nos está acompañando. Dios nos bendiga, ¿cierto? Prosperen nuestros negocios, vamos a pagar las deudas, los compromisos, nos dé vida, nos dé salud, nos dé sabiduría para predicar su palabra, para alcanzar algún corazón, mis queridos hermanos. Vamos a cerrar los ojitos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias por tu palabra, Señor, que es verdadera. Tu palabra ha llegado, Señor, como tú quisiste, Señor. El diablo no pudo destruir la Biblia. La pisoteó, dice el profeta, pisoteó la verdad, hizo cuanto quiso, pero dice tu palabra, que tu palabra dura para siempre. Te pedimos que tú bendiga a nuestros hermanos, nos dé sabiduría a cada uno de nosotros, Señor, nos dé salud, nos dé vida, los hermanitos de la tercera edad, hermanos jóvenes, realmente estar vivos, Señor, es un milagro. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, mis queridos hermanos.